Bienvenidos hermanos y amigos a un nuevo video en vivo. Estamos aquí con el primer programa de este año, gloria a Dios. Es un programa más sobre la palabra, trayendo aquí un nuevo mensaje bíblico, el cual es uno de los temas más importantes que hay en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, que es sobre el rapto y sobre la tribulación de Jehová. Así que con la ayuda de Dios, de su Espíritu, del Señor Jesucristo, vamos a compartir este mensaje. Vamos a tocar algunos puntos sobre este mensaje, un mensaje muy importante, ¿ve Dios? Bueno, vamos a ir entrando en el tema. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir desarrollando este tema, tocando los puntos, algunos puntos que yo he aquí puesto para poder entender un poco sobre el rapto y la pretribulación. El rapto, perdón, pretribulación. Pretribulacional. El rapto, ¿no es cierto? Para aquellos que no sepan, es o será el momento cuando Cristo, el Señor Jesucristo, se lleva a su pueblo de la tierra y lo lleve al reino de los cielos. Ese es el rapto, el cual va a acontecer en algún momento, va a acontecer. Según la Biblia, es un hecho que puede acontecer en cualquier momento, Dios. En estos tiempos, ya que estamos en los últimos tiempos. O sea, la humanidad ha entrado en los últimos tiempos. Nosotros estamos en los últimos tiempos. Nosotros somos la generación que está viviendo los últimos tiempos de este mundo como conocemos. Entonces, el rapto de la iglesia, del pueblo de Dios, puede ocurrir en cualquiera de estos momentos. Gloria a Jehová. Gloria a Dios. Ya que el rapto es un suceso que va a ocurrir en el último tiempo. Entonces puede ocurrir en cualquiera de estos momentos. Es algo inminente. Es algo que tenemos que estar esperando. Ya la iglesia apostólica ya esperaba el rapto. Ellos estaban ahí esperando el momento. Gloria a Dios. Ya en ese tiempo ellos esperaban incluso. Y por eso entendemos que es un hecho inminente, que es un hecho que puede acontecer en cualquier momento. Gloria a Dios. Pero en el pueblo de Dios hay controversia con respecto a el momento en que ocurrirá este evento del rapto. Pues también está aquel acontecimiento importante que es la tribulación. Gloria a Dios. La tribulación es aquel momento, son aquellos últimos tiempos donde la humanidad pasará una prueba. Será un momento donde Dios probará al hombre, donde Dios también derramará su ira, su castigo, su juicio sobre la humanidad. Por eso serán tiempos de tribulación. Entonces está la discusión en el pueblo cristiano. Porque hay algunos que creen que el rapto, por ejemplo, yo creo, ¿no es cierto?, que el rapto, y en la congregación a la que pertenezco también, ¿no es cierto?, me parece que creemos en esto, y muchos otros hermanos creen que creemos que el rapto va a ocurrir antes de la tribulación. Gloria a Dios. Pero están aquellos que creen que el rapto va a ocurrir a la mitad de la tribulación. Y también están aquellos que creen que el rapto va a ocurrir al fin de la tribulación. Esas son las posturas más conocidas, me parece. Gloria a Dios. Y bueno, entonces la tribulación será un momento de ira, de castigo y de prueba al mundo, de parte de Dios. A este mundo, ¿por qué? Por el pecado, por la maldad, porque el hombre rechaza a Dios, porque el hombre rechaza a Cristo. Bueno, hablando ahí, haciendo ahí una pequeña introducción, bueno, vamos a ir tocando los temas que yo he marcado. Y bueno, el inicio de la tribulación, con respecto al momento en que va a iniciar la tribulación, vemos que la tribulación, o podemos entender que la tribulación inicia en el momento en que el Señor Jesucristo empieza a abrir los sellos. Gloria a Dios. Esto lo vemos en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, donde vemos que el Padre, al parecer el Padre tiene un libro que tiene 7 sellos. Esto vemos en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Y aparentemente no hay nadie que pueda abrir aquel libro.
No hay nadie que pueda abrir aquellos sellos, no hay alguien digno de que pueda abrir aquellos sellos, aquellos 7 sellos de aquel libro que tiene el Padre en su diestra. Creo que es así, ¿no es cierto? Pero al fin aparece Cristo. Cristo es aquel digno de abrir esos sellos. Y entonces vemos que cuando se empiezan a abrir estos sellos, lo vemos en Apocalipsis, ahí inicia lo que será la tribulación. Cuando el Señor Jesucristo empiece a abrir estos sellos, se dará inicio a la tribulación. Porque cada sello va representando castigos, juicios y cosas no favorables para la humanidad. Entonces, podemos concluir que el inicio de la tribulación, de aquellos tiempos de castigo al mundo, de los fines de los tiempos, el inicio será con la apertura de aquellos sellos. Y el Señor Jesucristo va abriendo cada sello consecutivamente. Así que con la primera apertura de aquel sello se dará inicio a la tribulación. Y veamos de qué se trata ese primer sello. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, aquí vemos la apertura de este primer sello, el cual trata de un caballo blanco, alguien que monta ese caballo, que tiene un arco, que le fue entregada una corona, y que sale venciendo y para vencer. Atención, este es el primer sello. Esto sería el inicio de la tribulación. Porque, repito, aquellos sellos que el Señor Jesucristo irá abriendo representan a los castigos de Dios. Aquel libro sellado representa a la tribulación, representa a los castigos de Dios, según lo que entiendo, según lo que muchos entendemos, la interpretación que le damos. Y entonces vemos que la tribulación iniciará con esta apertura del primer sello, y el cual representa, atención, este caballo blanco, y quien lo monta representa al anticristo. Atención, no es Jesús, porque Jesús está viendo los sellos. Jesús está como desatando los juicios de Dios a la tierra, estará en ese tiempo, no es Él quien viene. Entonces vemos que la tribulación inicia con la manifestación del anticristo. Aquel jinete que monta ese caballo blanco, de Dios, que le fue entregada una corona, que viene con un arco. Bueno, entonces podemos interpretar, hermanos y amigos, que el fin de los tiempos, que la tribulación iniciará, que los juicios de Dios iniciará con la manifestación del anticristo. Eso es lo que interpreto, eso es lo que interpretan varios hermanos de la fe, aquellos principalmente que creemos en el rapto pretribulacional. Entonces ahí tenemos que el inicio de la tribulación será con el anticristo manifestándose. Después tenemos otro punto que son conocidas como las 70 semanas de Daniel. Es otro tema aparte también, aquí vamos a ver algunas características de ella, sobre las 70 semanas de Daniel, que tiene que ver. ¿De qué se trata las 70 semanas de Daniel? Bueno, veamos aquí unos versos. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Atención, es una profecía para que fue entregada a Daniel, aquel profeta, ¿no es cierto? Pero son profecías para el pueblo de Israel. Atención, eso es lo que se dice, que son profecías para el pueblo de Israel. 70 semanas. Y atención, cada una de estas semanas representan no a 7 días, sino a 7 años. Gloria a Dios. Cada una de estas semanas representan a 7 años. Y lo que se interpreta también es que
de esas 70 semanas, que fue una profecía entre Daniel, de esas 70 semanas, solo falta una semana por cumplirse. Atención, solo falta una semana por cumplirse. Gloria a Dios. Y esa semana que falta por cumplirse, se dice que es o que son los 7 años que durará la tribulación. Atención. Porque la tribulación es un momento también donde Dios va a tratar con Israel. Gloria a Jehová. Entonces vemos que falta la semana 70 por cumplirse. Gloria a Dios. Gloria a Jehová. Y serán esos momentos de tribulación. Y aquí vemos más sobre esto. Dice, y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. Atención, porque el anticristo va a hacer un pacto. Eso es lo que se dice, que va a ser un pacto. Aquí está hablando del anticristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Luego dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Bueno, aquí tenemos la última semana. La última semana trata, como decía, de la tribulación, que son 7 años, porque cada semana representa 7 años. Y vemos lo que pasa. Dice, a la mitad de la semana, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pues algo que tener en cuenta es que en los tiempos de la tribulación ya estará el tercer templo. El pueblo de Israel ya tiene todo listo para preparar el tercer templo. Gloria a Dios. Y vemos cómo el anticristo estará relacionado con eso. Porque él hará un pacto. Dice que va a ser un pacto. Se nos habla de un pacto y muchos dicen que el anticristo va a hacer un pacto con Israel. Algo así, ¿no es cierto? Pero que a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de estos 7 años, él hará algo en contra del pueblo de Israel. ¿Qué hará? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, el anticristo, a la mitad de esos 7 años y medio, porque dice la mitad de la semana representa 7 años. A la mitad de esos 7 años de tribulación, el anticristo hará cesar. Va a cortar esa ofrenda y ese sacrificio en el templo. Atención. Porque deducimos que el anticristo vendrá con una actitud que agradará al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel lo va a tomar como su Mesías. Eso es lo que se interpreta, eso es lo que se dice, eso es lo que se entiende. Lo va a tomar como su Mesías. Gloria a Dios. Entonces él tendrá una actitud engañadora. Gloria a Dios. Va a engañar. Pero a la mitad de esos 7 años, vemos aquí cómo el anticristo va a hacer cesar esa ofrenda y ese sacrificio. Esta es una de las bases. La semana 70, Daniel, es una de las bases o de los argumentos por el cual se dice que la tribulación durará 7 años. Gloria a Dios. Entonces vemos como a la mitad de esos 7 años el anticristo hace cesar aquel sacrificio. Y tiene sentido. Entonces aquí vemos también como que la tribulación, como que esos 7 años de tribulación se divide. Se divide en dos. Gloria a Dios. Tenemos los primeros 3 años y medio y los últimos 3 años y medio que vemos lo que pasa. Fíjense. Esto está en Apocalipsis y dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Aquí vemos cómo el anticristo, al parecer, recibe mayor autoridad de Satanás. Estos son los 3 años y medio, los segundos 3 años y medio. Aquí empezará lo que se conoce como la gran tribulación. Porque el anticristo viene con una actitud engañadora al mundo. Se va a presentar como un hombre de paz, que viene a dar solución al mundo. Entonces, pero llegado a la mitad, veremos, vamos a entender cómo él cambia su actitud. Entonces se le da autoridad para actuar por 42 meses. Y fíjese lo que dice ahora.
y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Va a blasfemar a Dios. No en los primeros 3 años y medio, sino en los últimos 3 años y medio. Es lo que interpreto. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Atención, vemos la actitud, cambia su actitud, porque si él de entrada hace esto, no lo va a recibir el pueblo de Israel. Si él de entrada ya blasfema, habla contra el tabernáculo, habla contra Dios, el pueblo de Israel no lo va a recibir. Sino que esta actitud, ahí él manifiesta su verdadera esencia, una esencia satánica de Dios. Pero al comienzo de la segunda mitad de la tribulación, él manifestará su verdadera esencia maligna. Va a blasfemar contra Dios. Tenemos otro verso que dice, en 2 Tesalonicenses 2:4 dice, con respecto al anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense, el templo ya estará construido, el tercer templo va a estar construido. Y él, ¿qué va a hacer el anticristo? Se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Dios. Con eso, el pueblo de Israel se va a dar cuenta que fueron engañados. Gloria a Jehová, que fueron engañados. Así que vemos entonces como el anticristo, a la mitad de la tribulación, él recibe mayor autoridad y mayor poder, por lo visto, y ahí manifiesta su verdadera esencia satánica y maligna. Se levanta contra todo lo que es de Dios, empieza a blasfemar a Dios, su tabernáculo, a los que están en el cielo, se sienta en el templo, se hace pasar por Dios. Y ahí también actuará la segunda bestia, seguramente. Gloria a Dios. Bueno, entonces estamos viendo algunos puntos, hermanos y amigos. Estamos viendo algunos puntos, estamos viendo que la tribulación va a iniciar con la apertura de los sellos, con la apertura de los sellos de aquel libro que solamente Cristo es digno de desatar aquellos sellos, y que el primer sello que abre el Señor Jesucristo representa a la venida, a la manifestación del anticristo. Entonces entendemos que la tribulación iniciará con la manifestación del anticristo. Gloria a Dios. Y vemos por aquella profecía de Daniel de las 70 semanas, vemos que la tribulación va a durar 7 años, ya que cada semana representa 7 años. Y solo falta una semana por cumplirse. Y aquella semana son aquellos 7 años de tribulación. Gloria a Dios, porque nos habla de eso aquella semana. Veíamos cómo nos hablaba de eso. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vemos que esa última semana trata del anticristo. Gloria a Dios. También nos habla que la mitad de la semana va a cambiar la actitud del anticristo. Gloria a Dios. Entonces también estamos viendo también que la tribulación se puede dividir en dos. Y a la última parte se la conoce o se la llama también la gran tribulación. Gloria a Dios. Ya que el anticristo va a cambiar su actitud, va a mostrar su verdadera esencia maligna. Gloria a Dios, gloria a Jehová. Estamos viendo aquí, hermanos y amigos, según la palabra, según la Biblia, gloria a Dios, gloria a Jehová. Una de las interpretaciones sobre este tema, es un tema muy controversial, hay muchas posturas y muchas formas de interpretar, gloria a Jehová, pero aquí voy sujetándome a los versos de la Biblia. Aquí estoy tocando el tema, ¿no es cierto? Rapto, pretribulación, pretribulacional. O sea, me refiero a que Cristo va a llevarse a su pueblo antes de que esto acontezca. Y ahora vamos a ver algunos puntos, algunos argumentos sobre el rapto pretribulacional. Gloria a Dios. Entonces vemos que la tribulación es un momento de prueba que va a pasar el mundo, los habitantes de la tierra. Va a ser un momento de prueba, gloria a Dios, en todo el mundo. Pero la palabra nos dice algo al respecto.
Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Mm? Atención, ahí vemos un dato importante, que Dios va a guardar a los cristianos verdaderos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Es la tribulación. La tribulación también es conocido como un momento de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Pero Dios promete en su palabra guardar de aquello a los verdaderos cristianos. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Aquellos que buscan vivir la palabra de Dios. Entonces, este verso es uno de los argumentos por el cual el rapto será pretribulacional. Gloria a Dios. Gloria a Jehová. Uno de los argumentos. Gloria a Dios. También tenemos otros versos. Entendemos, ¿no es cierto?, que la tribulación también será un momento de ira de Dios, porque Dios también siente ira. Vemos eso en la palabra, que Dios también siente ira. Será un momento de castigo de Dios al mundo por el pecado, por la maldad, que es un momento donde Dios va a derramar su juicio sobre el mundo por el pecado, por la maldad. Así que será un momento de ira. Pero Dios en su palabra nos promete librarnos de la ira. Veamos los versos. Dice, gloria a Dios, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios. Aquí nos habla de que seremos salvos de la ira por medio de Jesucristo. Gloria a Jehová. También tenemos otro verso. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Atención. Porque el pueblo de Dios, nosotros tenemos que estar esperando a Cristo de los cielos, que va a venir a librarnos de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? La tribulación. Entonces aquí tenemos estos versos que fundamentan aquella postura del rapto pretribulacional. Estamos esperando, porque el pueblo de Dios, estamos esperando a Cristo, ¿no es cierto? Tenemos que estar esperándole a Dios, para que nos venga a librar de lo que viene a la tierra, de los castigos, de esa ira de Dios venidera. Tenemos otro verso que dice, a ver, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cristo va a aparecer, va a venir ¿a qué? A salvar a los que le esperan. Si Cristo va a venir a salvarnos, quiere decir que hay un peligro. ¿Cuál es ese peligro? Los años de tribulación. A los que le esperan. Porque el pueblo de Dios, repito, tenemos que estar, la Biblia habla de eso, ¿no es cierto? De que el pueblo de Dios está esperando a Cristo, que es algo inminente que puede acontecer en cualquier momento. Gloria a Dios. Otro verso dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, aquí vemos, ¿no es cierto?, un verso donde habla que Cristo vendrá a la tierra a buscar a su pueblo. A buscar a su pueblo, para llevarlo a donde Él está. ¿Dónde está Cristo? En el reino de los cielos. Entonces, hermanos y amigos, recién ahí hemos visto algunos versos que fundamentan que el pueblo de Cristo va a irse antes de que la tribulación dé inicio. Vemos que nos dice la palabra, Apocalipsis 3:10 nos dice que Dios va a guardar de la hora de la prueba a aquellos que guarden su palabra. Vemos estos versos que nos dicen que Cristo va a venir a librarnos de la ira venidera. Gloria a Dios. Gloria a Jehová. Entonces, la iglesia no va a pasar por aquel momento. No vamos a pasar por aquel momento. Gloria a Dios. Aquí tenemos otro verso, a ver. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, el pueblo de Dios no es para ira. Nosotros, el pueblo de Cristo, no es merecedor de la ira de Dios. Dios ya perdonó al pueblo de Cristo sus pecados. Nosotros fuimos perdonados, nuestros pecados fueron perdonados. Por medio de la fe en Jesucristo recibimos el perdón de Dios. O sea, el pueblo de Dios no es para ira. El pueblo de Dios no es merecedor de la ira suya. Y la tribulación es un momento de ira y castigo de Dios.
Tiene sentido, tiene lógica. Así que, por eso, una razón más por la cual la iglesia no va a pasar por aquel momento, ¿no es cierto? Entonces, entendemos por la palabra que el rapto es un evento cuyo tiempo se desconoce. La palabra nos habla que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Gloria a Dios. Algunos dicen que Cristo va a venir a buscar a su pueblo al fin de la tribulación. Ese es el rapto post-tribulación, aquella postura, ¿verdad? Pero vemos en la palabra que Cristo, al fin, que Cristo es el que viene a poner fin a la tribulación, ¿verdad? Y viene con su pueblo, y viene con su pueblo, y viene a establecer el reino milenial también. Gloria a Dios. Entonces no viene a buscar a su pueblo, porque Cristo viene a poner fin a la tribulación, viene con su ejército y viene a establecer su reino aquí en la tierra. Él viene a establecerse aquí en la tierra, no viene a llevarse a su pueblo. Damos algunos versos al respecto. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este sí es Jesucristo, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Atención, el pueblo de Dios aquí en la tierra, nosotros somos como guerreros de Cristo, soldados de Cristo, ¿verdad? Entonces somos como el ejército de Cristo, de Dios. Y aquí yo interpreto, y muchos de nosotros entendemos que se refiere al pueblo de Dios, que vendremos aquí, con Cristo a la tierra. Gloria a Jehová. Entonces dice: los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Otro verso dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bueno, aquí Cristo viniendo a la tierra, ¿y qué pasa? La bestia, el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Y aquí se termina la tribulación. Aquí Cristo vendrá a poner fin a la tribulación. ¿Cómo? Echando al lago de fuego que arde con azufre al anticristo y al falso profeta. Bueno, vemos cómo Cristo va a destruir al anticristo en su venida. Gloria a Dios. Y luego va a establecer su reino milenial, dice la palabra. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces vemos que el rapto no ocurre al fin de la tribulación, porque Cristo viene con el pueblo. Ahí ya vendremos con Cristo, todos los cristianos, vendremos con Él a la tierra a poner fin a la tribulación, y Cristo va a establecer su reino milenial. Gloria a Dios. Entonces, otro punto: si el rapto fuera al fin de la tribulación, entonces sabríamos el momento del rapto. Gloria a Dios. Porque todos aquellos que creen que el rapto va a ser al fin de la tribulación, entonces van a saber el momento del rapto. O sea, va a aparecer el anticristo y 7 años después va a ser el momento del rapto. Pero el momento del rapto es algo que se desconoce, porque Él viene como ladrón en la noche. El momento del rapto es algo inminente, algo no se conoce. El rapto es un evento cuyo tiempo se desconoce. Si es al fin de la tribulación, ya se va a saber el momento del rapto. Están aquellos que creen que el rapto va a ocurrir a la mitad de la tribulación. Entonces lo mismo, se va a saber el momento del rapto, porque aparece el anticristo, 3 años y medio, y entonces el rapto. Y el rapto es un momento, y el rapto es algo inminente, algo cuyo tiempo se desconoce, porque viene como ladrón en la noche. Gloria a Dios. Así que la postura
más probable, la que yo creo y la que muchos creemos, ¿no es cierto?, es que el rapto ocurre antes de la tribulación. Vemos que la tribulación es un momento de ira, de castigo, de prueba, y el pueblo de Dios no es para ira de Dios. Y Cristo viene a salvar, vemos que los versos dicen que Cristo viene a salvarnos de la ira venidera. Gloria a Jehová, gloria a Dios. Vemos la palabra que Dios nos va a guardar de la hora de la prueba que va a venir al mundo entero. Bueno, hermanos y amigos, he ahí este tema importante. Se puede desarrollarlo más, es un tema complejo, también a veces difícil de entender, pero aquí con la ayuda de Dios estamos alojando un poco de luz sobre este tema. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí este mensaje de hoy.